con nosotros, a uno de los mejores, yo decía de los sub 50, como se dice por ahí, por catalogarlo de alguna manera. Bueno, hemos compartido muchas veces programa, mientras aquí las sirenas en el centro de Buenos Aires suenan muy fuerte, no sé por qué. Bueno, hemos compartido muchos programas con la querida Natu Poblet, en Leer es un placer, en aquel ciclo que teníamos en esta radio, en Radio Nacional, en Radio de la Ciudad, bueno, en distintos momentos de la trayectoria del programa, con este gran escritor que es Hernán Roncino. Te agradezco, Hernán, que estés ahí en domingo charlando con nosotros. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto escucharte y es verdad, recordar aquellos programas con Natu. Realmente, bueno, era un lujo esa selección que ella sabía hacer de los textos de los autores, que a veces los autores decían, mirá, le diste una vuelta de tuerca que ni yo pensaba sobre lo que yo escribí, y bueno, bueno, yo tenía la suerte de narrar esos textos, de compartir algún tramo de esas novelas o leer alguno de los cuentos y charlar con el autor y enterarnos del porqué de cada uno de los libros. Bueno, así pasaron en aquel momento Glaxo, me acuerdo, ¿no? En el 2009, o Sí, Lumbre en el 2013, protagonistas de algunas de las novelas de Hernán Roncino, que además el año pasado recibió el Premio Municipal de Literatura, ¿no? En Buenos Aires. es verdad, el año pasado fue una alegría enorme eso con mi anterior novela, no la nueva que se llama Mm. Una música, sino con otra que se llama Cameron. Pero recordaba, Carlos, esto que decías de las lecturas en el programa de Natu, que generalmente vos hacías las lecturas ahí con los autores en vivo, estábamos ahí los Sí. tres, Sí. y siempre pasaba que escuchándote, no solo percibíamos el texto distinto, sino también era como un acontecimiento artístico en sí mismo escucharte, ¿no? Ujú. Era muy bonito eso. Bueno, y este es el nuevo bebé de Hernán Roncino, nuevo pero titulado Una música, así de sencillo, Una música de Hernán Roncino, pero tengo entendido que llevó varios años, ¿no? Y que lo rehiciste, un día dijiste no va por acá, va por otro lado. ¿Cómo es ese proceso creativo? Sí, efectivamente, me llevó mucho tiempo escribir esta novela. Viste que a veces uno cree que cuanto más escribe, cuanto más publica, va ganando oficio y va ganando experiencia. Sí. Y me parece que esa regla no necesariamente funciona así. Cuanto más libros publicás y cuanto más escribís, te das cuenta que menos sabés de Mm. cómo vas a contar la siguiente, ¿no? Y me pasó un poco en esta historia, ¿no? En una música, la empecé a escribir hace 8 años, escribí una versión y después no me convencía, no me sentía cómodo con esa historia que había quedado y tomé una decisión que tal vez sí la experiencia me lo permitía ya en ese momento, no sé si lo hubiera podido hacer con las primeras novelas y era, bueno, no me convence, la voy a hacer de nuevo, ¿viste? Pero de nuevo, de nuevo Y de cero, empecé ¿de cero? de cero Uf. completamente, Mm. pero sí lo que ya tenía escrito funcionaba de alguna manera como una especie de colchón, ¿viste? De experiencia, Mm. de un territorio que ya había pisado. Pero sí la escritura era una otra Mm. historia. Bueno, Entonces también por eso me demoré, porque fue como empezar otro libro y en general a mí me llevan 2 o 3 años escribir un libro, ¿no? mira, Así que lo que ahí significa, salió, ahí claro, salió. por eso Sí, digo, pensando en los lectores que nos escuchan, ¿no? De novelas, por ejemplo, como esta o como tantas otras, digo, ¿cómo es el proceso creativo? A veces uno piensa que todo sale de un tirón, en cuánto tiempo lo habrá hecho, cómo se teje esa historia, y en este caso con una relación muy particular entre padre e hijo, es muy, muy bueno el relato de Hernán sobre cómo se vincula ese padre que ya no está, y es un poco el comienzo de la novela, ¿no? Cuando se entera este protagonista que está muy vinculado a la música, que es un músico muy prestigioso a nivel internacional,
que está por Europa actuando y de golpe se entera que su papá ya no está, pero que fue el que lo introdujo en la música, un poco a la fuerza, diría yo, y bueno, tiene que regresar para ver cómo se resuelve esa sucesión de la cual le toca muy poco, ¿no? Sí, le toca poco, pero viste, es el disparador, ¿no? El Ujú, comienzo, la novela empieza así, con la muerte del padre y con el cambio de vida del ujú, protagonista, o más bien la idea de que la muerte del padre se le vuelve una especie de enigma, digamos, para su propia vida, en el sentido de cómo sigue, ¿no? ujú, Cómo sigue, o se le ama la posibilidad de desmontar ese camino que el padre le fue trazando sistemáticamente de por dónde debía ir. ujú, Entonces, la sensación que yo tenía era que el personaje se corriera del mandato del padre, pero a la vez, curiosamente, eh, fuera hacia una especie de origen que también está trazado por el padre, porque ese campito que hereda, digamos, en el ujú. El paso conurbano, del rey, ¿no? es también un destino marcado por el padre, pero que a partir de ahí va a empezar a descubrir su propio camino, ¿no? Ujú, El músico. Pero más allá de esas peripecias biográficas del personaje, una de las cosas que más me preocupaban en esta segunda versión, o en pensar, bueno, cómo termino esta novela, era, eh, en definitiva, que la prosa estuviera funcionando con cierto movimiento, ¿viste? Eh, con cierta musicalidad, para exacto, ponerlo yo en te el iba a plano decir, del título, ¿no? el título de una música no solamente tiene que ver con que el protagonista es un músico y bueno, hay toda una búsqueda de una música en la historia con ese papá, sino también en el ritmo que vos le ponés al relato, ¿no? Que es como si fuera realmente un relato musicalizado, ¿no? Bueno, eso es una obsesión cada vez mayor, ¿no? En la escritura, que cada vez siento que las acciones, los movimientos, las peripecias de los personajes se me va volviendo más secundario, ¿no? Ujú, Y que lo más importante que siento a la hora de escribir y lo que busco tenga que ver con ese trabajo en el lenguaje. ujú. Tal vez esté necesitando escribir un libro de poemas, ¿no? Que es lo Podría que ser. tal vez Nunca escribiste poema. se me está presentando. Nunca, Ajá. nunca, siempre me resultó un territorio así desde afuera muy respetado y difícil, pero me parece que es un desafío por delante el texto. Y tal vez esa combinación también sea la que me interese, ¿no? Mm. Esa combinación entre lo poético y lo narrativo. Y es verdad que hay muchos escritores que arrancan por ahí en general, ¿no? Por la poesía, Sí, ¿no? ujú, Sí, es se verdad. da. El camino inicial de la poesía y después pegar el salto a la narrativa. Yo estaría haciendo el camino inverso, pero no sé todavía si Ujú. lanzarme a la poesía. Bueno, yo me voy a animar para que la gente también que nos escucha tenga, bueno, un poco de la musicalidad del libro y algunos tonos. Obviamente, tratándose de una novela, no vamos a contar todo el argumento en tan pocos minutos Claro. y tomar una parte que, bueno, que tenga entidad por sí misma, sin tantos personajes. Bueno, por acá tomé página 62 de una música. Dice, una de las cosas que más me gustan del barrio de Polo es caminar por el costado de la vía. Hay una hora, a la mañana bien temprano, cuando el sol despunta y la gente se acerca de a poco a la estación para ir a sus trabajos, en la que se forma un concierto estruendoso de pájaros. Me gusta caminar a esa hora bordeando las vías hasta un viejo café en la esquina de la calle Cuenca. A mitad de cuadra detecto el epicentro de semejante vibración, un plátano frondoso, enorme. Además hay una mixtura de voces, cotorras, palomas, alguna calandria. Suenan de manera orgánica, forman un sistema que apenas queda en un segundo plano cuando aparece el tren o dobla con prepotencia algún colectivo. A pesar de semejantes distorsiones, el concierto dura, estridente, durante unos 10 minutos.
¿improvisan o ejecutan un plan? Y ahí aparece un personaje, ¿no? Maestra de música, Anita Lavaronier, que dice, no hay plan, hay atrevimiento. A veces los planes vienen de afuera, son de otros, y es eso lo que impide que uno se atreva y quiera usar del modo que se le cante las herramientas que tiene. El potencial que hay en cada persona, decía, es incalculable, porque el atrevimiento es como avanzar en el aire. No hay un tope. Cada intento supone un desafío nuevo. No hay experiencia que valga la pena. Es probar y sentir. ¿Nunca soñaste que volabas? Bueno, esa es la sensación. Eso es, decía. La luz en el bar de la calle Cuenca se estira cuando los pájaros más o menos dejan de cantar. Es decir, alumbra las baldosas negras y blancas, los rincones de los muebles y las mesas que durante el resto del día quedarán hundidas en la penumbra. Entonces me convenzo de que es la mejor decisión. Es la mejor decisión. La que voy a tomar es, podría decir, la gran improvisación de mi vida. Y ahí termina un tramo de una música de Hernán Roncino. Bueno, elegiste, Carlos, un momento crucial. Ahí me parece que eso es lo que se está poniendo en juego en el personaje, ¿no? Uh-huh. Esa cosa de sacarse de encima el mandato Uh-huh. o reproducir el mandato, digo, o improvisar. Lanzarse a lo desconocido, empezar a ejecutar su propia música. Bueno, ¿y cómo? Esa tensión que aparece ahí en ese párrafo me parece que es la tensión que mueve durante gran parte de la novela el personaje. ¿Y cómo van las repercusiones de una música? ¿Cómo va sintiendo que va siendo leído? Muy, muy contento, la verdad, muy contento. Está es muy contento con la editorial, con la edición que han hecho, con el acompañamiento que está teniendo el libro. Eso siempre lo resalto porque es una calidez muy bonita y que hace mucho también para que el libro circule, y está circulando mucho. Yo lo percibo, lo recibo comentarios de lectores, así que estoy muy contento con todo lo que está pasando. No mencionamos que, bueno, el libro es de Eterna Cadencia, ¿no? La editora es Eterna Sí, Cadencia. Eterna Cadencia, exactamente. Para ese título, bien, que mejor que esa editorial, ¿no? ¿Qué mejor que ella? Bueno, ahí cuando uno pasa por la calle Honduras al 5500, si no me falla la memoria, allí que uno se encuentra con la librería, con un espacio de charlas, de música, de tantas cosas que suceden ahí en este lugar que ha creado Pablo Brown, ¿no? Y Leonora Diamen y Leonora Diamen como editora, claro que sí. Y además editora, por eso, no solamente el espacio, sino la edición. Y esta tapa que mostramos aquí en cámara y que si se ve, bueno, no sé si se ve bien, pero son todos pajaritos. Justo elegimos el tramo que de algún modo tiene que ver con la tapa del libro, ¿no? Que tiene... Los pájaros de la calle Cuenca. Los pájaros de la calle Cuenca. Bueno, Hernán, ¿qué más decir que desear que el libro realmente tenga muchos lectores, porque bien lo merece? Realmente está muy bien escrito, es un placer meterse en la trama y disfrutar de este relato de una música de Hernán Roncino. ¿Estás trabajando ya sobre otro? ¿Ya estás pensando en lo que vas a sacar dentro de 4 o 5 años o no? Siempre hay historias ahí para trabajar, pero ahora estoy en el verano, tengo ganas de sentarme ahí con tiempo y empezar a organizar, pero sí, que es como la próxima cosecha, ¿no? Lleva tiempo, ir sembrando a poco. Está bien. Lleva con su tiempo. ¿Te gusta el fútbol o no? Me gusta el fútbol, pero tengo sensaciones encontradas con el Mundial, ¿no? Y con los sentimientos que se despiertan. Bueno.
en estos meses así de euforia nacionalista. Sí, yo en Me encanta el fútbol, soy muy seguidor del fútbol, pero me pasa una cosa por ahí inversa a lo que convoca la mayoría en los mundiales. Me repliego en los mundiales, ¿viste? Me genera como una sensación de pensar críticamente ese sentimiento nacionalista. Tal vez por una deformación de sociólogo, ¿no? Que me sale eso, pero me gusta, sí, me gusta. Que yo lo comentaba en mi editorial del comienzo del programa, justo hablaba de eso, ¿no? Digo, si esa euforia durara todo el tiempo, bueno, valdría la pena, ¿no? El amor por el himno, la bandera y Claro, todo lo demás, pero claro. lamentablemente que dura un mes. Sí, en el mejor de los casos, Sí, ¿no? Si llegas a la final y todo. claro. Bueno, un abrazo, Hernán. Gracias por visitarnos. Carlos, gracias por el espacio, por recomendar el libro y no, una alegría enorme volver a comunicarnos y compartir un espacio radial. Bueno, un abrazo enorme. Que tengas un buen domingo. Chao. 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 Hernán Gracias Roncino, el igualmente. autor de Una música, el libro que trajimos hoy y con su autor presente, editado por Eterna Cadencia. Bueno, las 11:58. ¿Qué queremos hacer? ¿Tenemos tiempo para el doctor Rosa o lo ponemos después? ¿Lo ponemos después? ¿Eh? No, vamos a la pausa.